y si no se dice, pues para mí la mesa no ha sido favorecedora o no se ha llegado al diálogo. Yo creo que el intento siempre, la base tiene que ser nosotros debemos mejorar esto, tenemos que cambiar o al menos que no se vuelvan a repetir esas actitudes y con el fin, porque el beneficio es de todos, porque si esto va a mejor, mejoraremos todos, y si va a peor también perdemos la mayoría, no van a ser unos cuantos. Entonces se tiene que ir con esta base y ser, como decía, flexibilizar, dar las posturas y no ser todos porque soy yo y todo lo que yo diga. Entonces tiene que ser esto, porque nos concierne a todos, aunque no formemos parte de determinadas circunstancias, pero creemos que son guineanos, que sin querer es parte nuestra y todo lo que ellos decidan pues nos beneficia como ciudadanos ecuatoguineanos o guineo-ecuatoguineanos. Lo cual no significa que también hay que acostumbrarse a que, como siempre, de una mesa de diálogo se levante siempre alguien con la sensación de que no ha hecho, no he hecho nada, he perdido el tiempo. Bueno, pues... Pero bueno, el diálogo ahí está, ¿no? Pero nunca puede llover a gusto de todos. La acción ya está hecha y cuando la acción, al menos es lo que se propone, se sabe que es para ello. Entonces, vamos a intentar que llegue... Sí, pero que lo que quiero insistir es que el hecho de que alguien se levante de la mesa, entre tantos, que alguien se levante con la sensación de que pues no estoy satisfecho, no me ha perdido de nada, primero... no es una mala actitud por su parte, es su opinión y hay que respetarla. Y segundo, tampoco significa el fracaso de la mesa de diálogo. O sea que estas cosas también tenemos que normalizarlas, de que en democracia es normal, en democracia existe el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo y forma parte precisamente del juego democrático. Lo importante es que se te dé la oportunidad de sentarte y hablar. Luego ya la satisfacción con la que salgas de ahí, bueno, obviamente entre tantos, imagínate, si es simplemente bilateral entre dos partes, uno y otro, que salga uno satisfecho, pues, vale, aquí la cosa nos ha ido muy bien, pero estamos hablando de una mesa, muy plural, no solamente con diferentes elementos, sino con diferentes bloques, o sea, bloques en el sentido de que son gobierno dentro del gobierno, obviamente, bueno, el gobierno siempre va juntos, partidos políticos dentro de eso, cada uno es de su padre y de su madre, y luego sociedad civil, que también cada uno es de su padre y de su madre. Ahí es muy difícil que todo el mundo se levante diciendo tal, pero oye, insisto, tenemos que acostumbrarnos a que forma parte precisamente de la democracia, el derecho a disentir y el derecho a no estar de acuerdo. Claro. No pasa nada. Es el ensayo. Bueno, pues lo ideal sería que pudiéramos tener, aunque yo no sé si es mejor insistir en esto antes de que se celebre, porque a lo mejor tampoco podemos de ahí arañar mucho, esperar al momento de que se celebre durante la celebración o después de la celebración. Sí. Podría invitar... ¿De la mesa? De la mesa, sí. Bueno, ¿Tú qué opinas, Marcos? Yo creo que es mejor... Podemos hacerlo en dos momentos, ¿no? Antes y después. Es decir, que por lo menos que alguien que esté más informado sobre la cuestión, antes de que se celebre, unos días antes, pues se le invite y que nos informe realmente cómo van los preparativos y qué se espera de la mesa, ¿no? Y luego ya después de haberse concluido unos acuerdos, porque también le tengamos aquí informando de cuál ha sido su perspectiva sobre el desarrollo de esta mesa, cuáles han sido los acuerdos que se han adoptado. De acuerdo, pues ya vamos avisando, ya que tenemos esta plataforma tan buena que es una televisión y que nos está viendo gente, vamos avisando que para todo aquel que esté relacionado con la organización, que estén preparados para que si en cualquier momento les llamamos, es bueno que venga aquí alguien y se siente a informar a la población sobre esos preparativos y el por qué la convocatoria, por qué el momento y cuáles son los objetivos que se persiguen. Y así ya después también podremos ver cómo hacer un balance, de cómo ha ido. Bueno, el otro acontecimiento político es que este va a ser a finales de julio.
De hecho, el 30 y 31 y 1 de agosto es el Fórum de Mao, el movimiento de amigos de Obiang. Y bueno, pues eso, que también se va a celebrar. Pero también en julio. Sí, 30, 31 y 1 de agosto. 30, 31 de julio y 1 de agosto. Yo creo que aquí sí que necesitamos que alguien venga a contarnos algo. ¿Qué se va a hacer? Porque yo lo que se ha visto era como una especie de gira. Yo no sé si era para hacer el censo o para más o menos saber cuántos van a participar en el fórum pero estaría bueno que uno venga y nos diga más o menos que o es el primer fórum que hacen o ya se ha hecho más fórum. Yo es que no sé, se ha hecho más fórum. El último se hizo, creo que en la ciudad de Banei, en la sala de conferencias. Sí. Fue el último que recuerdo que se celebró. Este va a ser el siguiente. Bueno, no sé cuántos se han celebrado hasta la fecha, pero bueno, es un organismo que tiene otra naturaleza que no es política, ¿no? Sí. Creo que tiene otros propósitos y otros fines. Entonces, es mejor que venga uno de ellos y que nos diga realmente. Creo que nosotros sobre Mao muy poco podemos decir, sinceramente, al respecto, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien, pues con esto vamos a pedir a Dalmacio, ¿vale? Vamos a pedir a nuestro compañero Dalmacio que nos... No, perdón, antes de ir a Dalmacio, casi mejor... sí. Lo acabo de pensar, improvisando sobre la marcha. Vamos a pedir a Dalmacio que nos cuente el tiempo que va a hacer y ya continuamos con el guión. Buenos días. Después de las lluvias registradas desde el inicio de esta semana en gran parte de la isla de Bioko, hoy la tranquilidad vuelve en la atmósfera de la capital Malabo. Sería un día de nubes altas en diferentes puntos de esta región insular del país, aunque la borrasca sigue circulando de forma más moderada en puntos más bajos y en zonas periféricas de esta isla de Bioko. Estamos viendo la imagen que caracteriza estas primerísimas horas del día en Malabo. Nubes altas sin mayores probabilidades de que llueva. Incluso los valores superan los más de 30 grados aquí en la capital Malabo. Intervalos solares que en ese preciso momento se puede contemplar desde cualquier punto de la ciudad de Malabo. La imagen es capturada hace escasos minutos desde la altura del barrio Los Ángeles de Malabo. Estamos viendo la imagen. Es una jornada que hasta incluso podría finalizar con estas condiciones de buen tiempo a lo largo de las últimas horas del día aquí en gran parte de esta región insular del país, aunque en diferentes puntos de la región continental comparte con las mismas condiciones del tiempo. Mientras hoy esta ha sido la imagen que se vive en estas primerísimas horas del día en Malabo. Vamos con más datos. Estamos viendo la tabla de temperaturas. Desde Malabo, fíjense, intervalos nubosos, como acabamos de ver en las imágenes. Oscila entre los 24 y los 30 grados. La nubosidad irá ganando territorio de forma paulatina en puntos del distrito de Luba. Cielos nubosos con algunas ligeras precipitaciones que podrían tener lugar sobre todo en zonas más bajas y en puntos periféricos de esta región insular del país. Mientras desde la capital económica Bata, bajando hacia el resto de las capitales provinciales, podríamos destacar nubes altas, intervalos nubosos en diferentes puntos, salvo el distrito de Bibayin, cabecera provincial de Quientem, aunque las temperaturas tienden ya a ascender por en torno a los 32 grados en diferentes capitales provinciales. Mientras tanto, en puntos de la provincia isleña de Annobón podríamos compartir las mismas condiciones del tiempo con las de la capital Malabo. Aunque a lo largo de esta semana seguimos destacando este buen tiempo que se disfruta en los últimos días en la provincia isleña de Arbón. Oscila entre los 27 y los 29 grados de temperaturas máximas. Pues así arrancamos esta jornada aquí en Malabo con estas condiciones del tiempo un poco ya favorables en comparación a las jornadas pasadas en toda la isla de Bioko, donde los intervalos nubosos cubren casi en gran parte de esta región insular del país. Las mismas condiciones del tiempo, por supuesto, se comparte con la región continental desde la franja costera bajando hacia el resto de las capitales provinciales. No nos queda más. Mañana estaremos aquí de regreso con muchísimos datos del tiempo en cuanto esperamos arrancar el fin de semana. Buenos días. Buenos días, Dalmacio, y gracias. Hasta mañana.
Nos vamos a Rusia. Sí. Sí. Debemos irnos a Rusia un poquito todos los días, aunque sea 5 minutitos, sí. En nuestras noticias desde Rusia y a ver qué ha pasado en el Mundial. Bueno, más que dar información del Mundial, solo casos concretos, ¿no? Sí. Decir que África, el único país que ha ganado hasta la fecha ha sido Senegal. Muy bien. ¿no? Por lo menos estamos un poco orgullosos de Senegal y esperemos que pase a fase siguiente. Todo lo demás también han jugado bien, hay que felicitarles, pero nos han decepcionado porque un equipo como Marruecos que juega muy bien al fútbol, sin embargo no acabo de entender por qué no ha marcado ningún solo gol. Los dos encuentros que ha disputado. ¿no? Pero también hay que entenderlo. Y el próximo cruce de Marruecos creo que es España. Será con España. Yo ahí sí. lo siento mucho por Marruecos. Pero... No, es que ya está fuera, está eliminada. Está eliminada. Las selecciones que ahora mismo a día de hoy casi están eliminadas son Marruecos y también está Egipto. Que ha perdido los dos partidos que ha jugado. Al perder los 2 partidos ya no puede seguir jugando. Es que las posibilidades de que te clasifiques son mínimas. Es que luego queda la posibilidad, matemáticamente se hace complicado. Pero no entonces puedes, solo teníamos en Senegal, no Marruecos y Egipto. Marruecos y Egipto, y luego está también Sudáfrica. ¿Sudáfrica está? Sí. ¿Y Sudáfrica, ¿Pero Sudáfrica ha jugado? No, ¿Ha jugado ya? No lo he visto. Son Egipto, Sudáfrica, Senegal, está... Marruecos también. ¿Y Costa de Marfil no participó? No está esta vez. Pero es que Irán también está. Nigeria también. Nigeria está. Nigeria también está. Nigeria también ha perdido. Pero solo ha jugado un partido. Y una curiosidad... Bueno, todavía hay esperanzas. Y una curiosidad, sí. El equipaje de Nigeria es uno de los mejores que se han visto en ese mundial. Sí. Dicen que incluso el mismo día en que salió de la fábrica agotó en los puntos de venta en Inglaterra, el mismo día. De hecho, yo leí un titular en inglés, en un diario, en un medio inglés online, que decía algo así como... no sabemos qué es lo que harán en el terreno de juego, pero sin haber llegado todavía a Rusia, Nigeria ya ha ganado estilísticamente hablando. Pero una cosa que me contaron... ¿Sabes que yo todavía no lo he visto? No, de Senegal, del partido, que después de que fueron los... Senegal y Japón están siendo el ejemplo cívico. Sí, el ejemplo cívico, que después recogieron todo y todo lo demás. Mira, que si Senegal ha sido el primero que más o menos está jugando bien como país africano y nos ha dejado este ejemplo, pues... Y no solo eso, Chapó. Hasta la fecha el mejor árbitro sigue siendo el senegalés. Sí, también dicen, el mejor árbitro que más o menos... Hasta la fecha sigue siendo el mejor árbitro de todos los que llevan en esa parte, por lo menos, pitando los partidos, ¿no? Sigue siendo el mejor. Entonces, Senegal nos ha dado alegrías en ese sentido, de tener el mejor árbitro, y también el equipo que nos ha dado alegrías al continente africano. Entonces están bien organizados, porque si son capaces de recoger todo y mantener todo bien, y el árbitro está siendo el mejor, pues lleva mucha orden ahí. Ellos después, ya no vamos a cantar de momento, pero ya después nos tendrán que dar algunas bases, una chuleta para nosotros. Pues yo espero que los equipos africanos que todavía tienen posibilidades continúen. Sí que es verdad, bueno, ¿para qué voy a mentir? No tengo el corazón dividido entre España y Marruecos, yo lo tengo bastante claro, lo siento por Marruecos. Es la cultura. Sí, pero bueno, es que también... No, pero es que Marruecos gane o pierda, está eliminado. Ya está eliminado. España tiene 4 puntos, Portugal también tiene 4 puntos. Las posibilidades matemáticas es que no dan. Bueno, pues no puede. Pues entonces no puede nada. pasar a la fase pero que yo me alegro mucho de la victoria de España de ayer. Sí. Bueno, y además, oye, tiene que ser así, porque es verdad que también yo he vivido en España, he seguido la progresión deportiva de España, y sobre todo en el fútbol, en los momentos en que nadie daba nada por España, que España siempre se quedaba en los cuartos de final, nunca ganaba nada. Oye, y poco a poco hemos ido viendo cómo a partir de esas Eurocopas, luego el Mundial de 2010, etcétera, las cosas han ido sonriendo, y a mí me alegra un montón, como espero algún día alegrarme por Guinea Ecuatorial, que hoy en día nadie da un duro por nosotros. Pero ya verás. Pero dentro de 10, 20 años ya verás cómo ganamos un mundial.
Marcos? Sí, sí. Empezando por las un chicas sueño, de sala. es un sueño. Pero Hay vamos que a ver, soñar. ¿cómo no es sueño, Las personas pero van a tenemos que observar las soñar, grandes ¿no? Las cosas chicas. empieza por un sueño. Sí, también era un sueño que algún día podemos avanzar Copa de África y lo hemos hecho dos veces. Vale. Los sueños a veces se hacen realidad. Sí, sí. Pero primero tenemos que tener una liga. Entonces, nuestra También liga es tiene que cierto. ser de las más competitivas y así poder exportar jugadores al extranjero Pues para que entonces jueguen en en mejores 5 ligas. años tendremos En una ese liga sentido, sólida y en podremos 10 años soñar. ganamos un mundial. Podremos Sí, soñar. pero Mientras primero, tanto, empezaremos el mundial sigue con las siendo una chicas. utopía. Las chicas ganarán el mundial y luego le darán en el caso de las chicas, sí. la preferencia a los chicos. Incluso han estado muy cerca de conquistar algún título. Algún mundial, Sí. sí. Han estado muy cerca, pero bueno. Ahí estamos. Pues nada. ¿Con esto? ¿Algún partido más? No, Marcos. Los partidos siguen hoy. Siguen hoy. No, yo es que el de Bueno, ayer tuve mañana la suerte quizás de hagamos verlo. un resumen de todo lo que se ha jugado, ¿no? De lunes a viernes por lo menos. Porque todo lo que se ha ayer jugado hasta esa parte. ayer quienes Como mañana es perdieron. viernes. Ayer fue cuando jugó Egipto. No. ¿Jugó Egipto ayer? Egipto jugó ayer, sí, Sí. y perdió 1-0. Y perdió. Vale. Qué pena. Pues nada, oye. ¿Y Egipto cuáles son sus posibilidades ahora mismo? Nulas también. Nulas. Nulas. Ya ha jugado 2 partidos. 2 partidos, los ha perdido. Bueno, pues nada. 2 partidos. Ahora le echarán la culpa a Sergio Ramos, seguramente. ¿Por qué? Sí, Por por la haber final- lesionado por la final a de la su, Champions. a su jugador estrella. A su jugador estrella. Sí, sí, sí. Vale. Vale, dice la otra. Pero Ay, siempre Dios mío. tiene que haber la culpa tiene que recaer en alguien. Entonces, Y en el caso de No, Marruecos, no tiene nada que ver con en el Sergio caso de Ramos. Marruecos, Era solamente ¿a una quién se broma. culpa? Pobre Sergio. Vamos a, chicos, nuestro tema de la semana, por favor. La Gaceta de Guinea Ecuatorial patrocina este espacio. ¿Vosotros habéis traído alguna cita? Porque lo que vamos a hacer hoy es intentar desgranar algunas citas célebres, famosas, que han pronunciado algunas personas sobre su concepto de de familia. sí. No sé si vosotros habéis seleccionado alguna antes de que pasemos a las mías, y vamos a ver las mías si las encuentro. Sí, sí las tengo. ¿Vosotros habéis seleccionado alguna o preferís que empiece yo? seleccionar alguna Bueno, no, sino Vamos. en antropología, a ver si me acuerdo del autor. Sí. Sí, lo que decía de la familia. Vale. Era un Has perdido los antropólogo. papeles, literalmente. Que había unas funciones que decía que cumplía la familia, digamos, tradicional, Sí. Que era el sostén económico Ujú. y con más... Y el emocional, imagino. Y el emocional, que claro, que tenía que ser, que daba lugar a la heterosexualidad, a la reproducción y a la endoculturalización. Ujú. Era lo antiguo, porque claro, era un antropólogo, digamos, porque claro, habrán cambiado los términos ahora. Te estás llamando antigua, Marcos. No, ¿Pero y eso por qué? Yo no estoy chapado a la antigua, ¿eh? No, eso no es cierto. No, es porque la definición que ha dado más o menos Sí. coincide con la tuya, Claro. que dice que es la antigua. Ah, el No, tema es de... como... y que decía que en toda familia, y mira, claro, a mí me resultó algo chocante, decía que sí, que debería haber una satisfacción de las necesidades sexuales, que debería haber una reproducción, de dar lugar a generaciones futuras, una educación, de ahí la endoculturación, culturalización, sí, y luego la subsistencia, que la familia debería dar lugar a que haya todos esos factores. Vale, y entonces, si una familia no Mira. se reproduce, no es familia. Para él decía que no era familia. Por eso te decía que me chocaba, porque claro, hay familias que se han mantenido y siguen y se mantienen y no hay reproducción, pero lo otro sí se mantiene.
Por eso te decía que lo veía como un poquito algo a lo antiguo, porque puede que sea en los años 60 o 70 cuando se pronunció, o es su visión. Antropológicamente a lo mejor se explica. Sí. Lo que pasa es que lo antropológico no siempre tiene que coincidir con los cambios, lo moderno y la adecuación a los tiempos. Normalmente. ¿Marcos? Vale. No, sí. En ese sentido, ¿qué podríamos llamarlo moderno? Es decir, la evolución en términos conceptuales en los que se puede explicar la palabra, el concepto de familia a día de hoy, ¿no? Entonces sería la evolución. Bueno, algunas otras frases que se han pronunciado, pero esa es muy típica de la Iglesia. Sí. ¿No? A Pablo no le encanta tanto el tema de la moralidad y esas cosas, ¿no? ¿La moralidad? Perdona, yo soy una persona... Pues la moralidad eclesiástica. Ah, eso ya es otra cosa, porque a mí lo que me preocupa es cuando la Iglesia secuestra la moralidad, como si los demás no tuvieran moral. Bueno, la moralidad eclesiástica ya es una explicación más... Bien. Una acotación más correcta. Dicen que las familias son centros de amor, de paz, educación cívica y de relaciones íntimas y gratificantes. Es decir, bueno, pero es evidentemente religiosa, seguramente la habrás recogido en un entorno religioso. Efectivamente, pero, por eso digo que es más religiosa. Pero yo creo que es bastante válida. Te quiero decir, sí, la puedes extrapolar, la puedes sacar del entorno religioso y podría servir perfectamente para una explicación no religiosa. ¿No? Centro de amor. Paz, amor, gratificación, educación, relaciones íntimas. No es estrictamente religioso. Bueno, pero lo he sacado de un fragmento de un autor religioso, ¿no? Sí. Que es precisamente el padre. No, ahora no me aparece el nombre aquí. Pero es un cura español. Bueno, bien, pues el padre X me gusta, al menos en esta frase, porque tiene... ¿Qué es lo que hay que destacar? Y culmina diciendo que es el único sitio donde los seres humanos se sienten seguros. Y efectivamente eso es así. Sí. Es decir, la familia te quiere sin ningún tipo de interés. Y eso lo que hace al ser humano es proporcionarte seguridad al máximo nivel. En la sociedad, y también dice que es como un puente, ¿no?, que nos prepara para enfrentarnos a la sociedad. Eso también es totalmente cierto. Es decir, en la familia donde adquirimos los primeros valores, para que luego cuando vayamos a enfrentarnos a la sociedad, evidentemente tengamos nuestra propia manera de ver esa sociedad, pero siempre y cuando, insiste él, diciendo que eso siempre es muy relativo al tema de la cultura que te transmite la familia en la que tú has crecido y has nacido. ¿Otro? Sí, puedes continuar. ¿Religioso también? No. Y luego habla de que las familias también son unas escuelas, evidentemente, y sobre todo se caracterizan por el sacrificio. Las familias, evidentemente... ¿Y si no ha habido sacrificio? Generalmente se entiende que los miembros de una familia se sacrifican. Es muy complicado que no haya sacrificio en una familia. Entonces, ¿cómo se entiende una familia si no hay sacrificio? Quiero decir, sacrificios humanos, no. Sacrificios de sangre, ¿no? Pero el sacrificio de dejar de comer para dar, dejar de divertirse para cuidar, ¿no? Bueno, de hacer algo que siempre hay quizás no lo harías en términos prácticos, ¿no? Prácticos, si no es solo únicamente con un miembro de tu familia. Es decir, en ese sentido lo entiendo yo. Pero puede ser que no se entienda desde la perspectiva de la familia nuclear. También puede entenderse a día de hoy, como la familia se predica desde el punto de vista amplio, todo aquel que tú creas que era de tu familia, aun cuando no sea del mismo padre y de la misma madre, evidentemente todo aquello que puedas hacer por él, aun cuando no sea del mismo, no procedéis de los mismos progenitores, ¿entiendes? Pero en términos extensivos, en ese sentido. Ahora él habla de la estructura nuclear de la familia, de padre, madre e hijos, ¿no? Sí, hombre, lo del sacrificio yo lo entiendo porque yo entiendo que prácticamente cualquier tipo de convivencia con otros seres humanos implica cierto grado de sacrificio, implica siempre renunciar a parte de lo que tú eres, de alguna libertad, de lo que sea,
en beneficio de otros. Imagínate la familia, que es como ¿sabes? La estructura con la que tú vas a convivir, tanto por proximidad, por intimidad, como por tiempo. Ya. Imagino que los sacrificios es que son inevitables. Y van desde, como dices tú, dejar de comer, que siempre esperamos que sea el último sacrificio que haya que hacer, porque obviamente... pero el sacrificio va desde el momento que muchas veces decides que vas a tener un hijo. Sí. Muchas veces una pareja, en el momento que decide que van a tener un hijo, ya saben que van a tener que empezar a renunciar a determinadas cosas. Van a tener que empezar a renunciar a tiempo, a sueño, incluso a caprichos, etcétera. Desde esa primera decisión, de la primera decisión de casarte o unirte a otra persona. Ya sabes que tienes que hacer algún sacrificio. Ya no eres tú, y tú, sino que tienes que empezar a ceder de alguna manera. O sea que es bastante claro. Yo tengo... pues mira, es una de Juan Pablo II. Sí. ¿Te parece bien? Papá. Muy bien, muy bien. Dice, la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Sí. Coincide un poco con la del padre X. El padre X. Coincide con la del padre X. Y tengo otra de un tal Batista, que dice, el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Aunque sea un poco. Un poco. Y no especifica el poco, pero sí, eso es verdad, porque ese poquito tiempo, sumándolo a los 365 días del año, suma mucho. Y claro, y el un poco de tiempo al día, porque a veces hay muchas veces que no tenemos ese poco de tiempo para la familia y decimos no, o por cansancio, o por trabajo, o por cualquier motivo, pero que ese poco tiempo, la verdad que sí, calculándolo, suma mucho. A veces con el mañana. El fin de semana, no, el fin de semana no, las vacaciones, no, y al final a veces nunca llegan. Y yo siempre estoy convencida de que más allá de lo material, al final yo creo que los hijos, cuando ya no están sus padres, al final con lo que se quedan es los recuerdos de los tiempos que compartieron, no tanto lo que les dejaron en herencia, las casas y las posesiones y el dinero y tal. Al final a los hijos lo que les queda de los padres es los tiempos, los ratos que compartieron con ellos, ¿no? Sí, sí. A veces expresiones, palabras, alguna otra curiosidad que decía y que hacía a todo el mundo reír. Hombre, sí, dedicar tiempo a los hijos es sumamente importante, por lo que ya dijimos ayer o antes de ayer, de intentar crear vínculos, ¿no? Porque al final, ¿de qué me sirve tener unos hijos que en ningún momento solo voy a dejarles alimentos y nunca me ven en ningún momento dedicar tiempo para ellos, ¿no? Entonces, ese vínculo de padre bueno, e hay hijo algunos padres que son meros pagadores de facturas, sí, sí. Sí. Sinceramente, hay muchos. Pero eso no y a lo veces hacen. muchos lo dicen, No lo hacen queriendo, ¿eh? Sí, dice, pero ¿qué más quiere? Si muchos lo dicen. Ya le doy todo, le pago esto, doy esto y mando que se le pague lo otro y ya. ¿Qué más quiere? ¿No? Sí, muchos padres dicen. Pero el tiempo es muy importante. Pero a veces no lo hacen porque quieren, lo hacen simplemente por falta de tiempo, precisamente lo que deben dedicar a sus hijos. Por el trabajo, entonces a veces salen de sus casas a las 7 de la mañana y regresan hasta las tantas, cuando los hijos ya casi han dormido. Entonces, y es difícil de que ellos encuentren un tiempo para dedicar a sus hijos porque quizá el ritmo de vida o el trabajo que lleva no se lo permite en ese momento, ¿no? Y eso no es que no quieran dedicar tiempo a sus hijos, no. Por supuesto que no. Sí, pero muchas veces el que quiere también lo saca, porque también hay personas que tienen un horario de actividades, de trabajo diario bastante complicado, pero sí que es verdad que a veces sacan, no sé, un tiempo para tomar una cerveza con algún amigo o con alguna amiga, y entonces, pero ese mismo tiempo lo podían dedicar a los niños. Pero las horas de trabajo.
Pero, no, incluso fuera de las horas ¿Cómo de sale del trabajo. trabajo y luego Hay vas a muchas, tu personas casa? hay muchas personas que trabajan mucho, por ejemplo, de lunes a viernes, y el fin de semana, obviamente, porque todo el mundo lo necesita, saca un tiempo para socializar, para salir a tomar algo y tal otro. Bueno, pues igual que tienes tiempo para salir a tomar algo, pues puedes tener tiempo para salir a tomar ese algo con los niños, ¿no? O el tiempo que dedique a la peluquería. O estar con ellos en casa. Porque hay uno que dice, no, me toca hoy pues media ¿Peluquería hora. Manipedi? Sí, entonces también lo puedes compartir con tu hijo. Los dos vais a la peluquería y sería un tiempo compartido, porque claro, lo que más queda ahí es ese tiempo que paséis juntos. Y es que a veces muchas familias, sobre todo hablando en este caso de la experiencia que tuve de una amiga, que claro, insistía mucho que el padre quedase con el hijo y decía, no, pero no, ve tú a comprarle tal, ve tú a comprar no sé qué. Dice, no, pero ¿por qué no vais los dos? ¿Por qué no vais los dos a por ello en vez de que sea yo? Entonces, que para él lo veía como si fuese un esfuerzo máximo. Decía, no, ¿pero por qué? Porque siempre elijo yo, hago yo y todo lo demás. Dice, pero que a veces a los hijos les interesa que compartan esto, que diga, y que el otro le diga, ¿y por qué tienes que elegir esto y no esto? Y siempre dejar ese papel. Y claro, y es un tiempo que se comparte, aunque no tenga tiempo, pero el minuto ese que tiene de descanso, que hay que ir a tomar... toca almorzar, toca o el momento es el break es ese que suele tener al mediodía para hacer un parón, que estaría bien. Le recoges, compráis algo, pero en esos minutos él lo va a valorar y le dirá por la importancia, que por qué se elige un determinado producto o no. Y, eso, hablando de lo económico, antes hemos comentado que estamos hablando de que los papás no debemos limitarnos a ser simplemente meros pagadores de facturas, pero hablo tanto de papás como de mamás, no solamente de los... me pasó una cosa y sí que me gustaría comentar así en general, sin decir exactamente ni dónde fue, ni cuándo fue, ni nada, que debemos evitar lo máximo posible hacerles responsables a los niños de... no sé, de la situación económica. Una cosa es que la conozcan a la medida de la edad, por la edad que tienen, poco a poco, y otra cosa es hacerles responsables y repetirles cosas como es que yo trabajo mucho para conseguir no sé qué, para pagar tal, y tú a cambio tienes que estudiar. No es la mejor manera de motivar a un niño. Un niño no tiene que sentirse culpable o responsable de que en casa haya más o menos dinero, de que en casa se puedan comprar más o menos cosas y tal. Una cosa es que tú puedes de alguna manera pedirles a los niños, de otra manera decirles, mira, pues mira, es que papá o mamá tenemos que trabajar muchas horas para que podamos tener tal, otro, entonces a cambio yo te pido que tú hagas la parte de tu trabajo, que es estudiar o ayudar a recoger la casa o lo que sea. Pero no decírselo como echándoselo en cara, como, vamos a ver, porque claro, los niños no saben contestarte, pero un niño, y es más, si es adolescente, lo más normal es que te dijera, perdona, es que es tu responsabilidad, ¿qué me estás contando? Primero es tu responsabilidad, y segundo, que no, psicológicamente no es nada bueno que a un niño le machaques con, es que yo trabajo porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, porque tal, lo otro, y tú en cambio... No, esa no es una manera muy sana de construir la educación de un niño, sinceramente. Sí, hablando con la familia. Otra frase. ¿Sí? Del padre. Pero son todas del padre X. Sí, es un manual, ¿no? Es un libro que escribí. Entonces, vale. de los que he encontrado, he optado por vale, este. Venga, vamos. Luego tiene frases muy interesantes que a mí me fascinan mucho, ¿no? Dice que es necesario que haya un buen gobierno familiar en que los padres e hijos fomenten la igualdad, la libertad responsable, sobre esa palabra. Luego dice el afecto, respeto, trabajo, la amabilidad y complacencia para satisfacer las necesidades mutuas de cada uno. Hablamos de libertad responsable y no libertinaje, porque quizás hay padres que creen que, bueno, como hay que proporcionar o dar libertad a mi hijo, puede estar en la calle tantas horas quiera. No es necesario. Yo creo que esa libertad responsable hace referencia a que, bueno, en la casa donde vivimos todos exista un cierto horario, ¿sí? Y ese horario está sujeto por ciertas normas, ¿no? Y están sujetas a respeto. Si yo de mi entorno familiar estoy acostumbrado a respetar las normas, evidentemente que en la sociedad
no hará por más que yo respete con las que me encuentre. Entonces, por eso dicen que las familias son los primeros centros de educación que nos forman para que nos afrontemos con garantías la sociedad. De todas maneras, a mí el padre X me gusta porque tiene una mentalidad bastante abierta. Pues ya ves. Quiero decir, abierta, en el sentido de... Ya ves que los curas... Tampoco vamos a tirar cohetes. Curas católicos son bastante... ¿no? Son gente progresista. Sí, esa es la palabra que quería decir. Una mentalidad bastante progresista en este sentido. Y... no, pero hablando, por ejemplo, del ejemplo que has puesto sobre dar la libertad a los hijos de estar en la calle. Claro, pero es que ya no solamente es una cuestión de libertad, ya incluso es una cuestión de seguridad. Por mucho que tú quieras darle a tu hijo no sé cuántas horas en la calle y que venga la hora... Pero hay una parte de ti que obviamente debes sufrir. Aunque solo sea por no sufrir, debes controlar hasta qué horas puede estar un niño en la calle, ¿no? Porque vas a estar preocupado. Entonces, sí. Y además, en esto, ahí, yo creo que el padre estaría de acuerdo con una cosa que comentábamos, una vez comentamos, sobre las asambleas familiares. Sí. Esa cosa que no... Sí, sí. Sobre sentarse, porque ya él ha hablado de fomentar la libertad. Sí. Y del respeto de los unos con los otros. Entonces, esto de las asambleas familiares está muy bien. Muy bien, sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, Os diré el nombre al final de esto. Una cura. Al final, cura ya se te ha ocurrido. Es un cura guineano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues yo lo diré. Pero entonces lo sabes. Es un cuarto guineano. Y entonces lo sabes. Sí, he crecido con él. ¿Y por qué no lo has dicho? Pero antes dijiste que era español, Marcos. ¿Me estás haciendo trampas? No es un cura español, es un cura guineano. Pues me gusta. Pues ahora te digo el nombre. Me gusta este cura. Es un cura guineano y claretiano. En lo referente a la familia, lo que he escuchado ahora. A lo mejor en otras cosas no estaría de acuerdo con él, obviamente, pero en esto sí que estoy de acuerdo. ¿Tenéis más? No, yo no tengo más. De hecho, las tenía, pero en alguna parte se han ido. Sí. Luego el último, porque tiene muchos pronunciamientos en ese libro, dice que el diálogo claro, abierto y sereno debe ser el medio de entendimiento y comprensión familiar indispensable para la comunicación y para la expresión mutua de las ideas, sentimientos, opiniones de cada uno de los miembros, buscando siempre la ocasión propicia para hablar y escuchar, y mirándose acertadamente con respeto, porque ante todo las familias deben ser escuelas de amor y sacrificio. Escuela de amor, lo mismo de antes. Pues mira, esto del diálogo y escuchar y tener en cuenta las opiniones y los sentimientos de todos, y además él cuando habla de todos, imagino que se refiere a tanto si son grandes como si son pequeños, y además transversal y bidireccional, de arriba a abajo y de abajo a arriba, es decir, de los más mayores a los más pequeños y de los más pequeños a los más mayores. Os voy a contar una anécdota, además una cosa que me llamó muchísimo la atención, de estas similitudes que tenemos muchas veces las personas, los descendientes africanos, estemos en cualquier lugar del mundo en que estemos. Porque yo cuando lo oí, automáticamente sentí cierta identificación. En el viaje a Estados Unidos visité una de las... sabéis que visitamos muchas ONGs que trabajan en esto de la trata de personas y sobre todo que trabajan, hay muchas que trabajan directamente con las víctimas, ¿no? Y en una de ellas nos habló una señora afroamericana que ella dirige una ONG de estas, además la dirige porque ella en su momento fue secuestrada de joven y acabaron explotándola sexualmente hasta que consiguió liberarse de ello, ¿no? Y ella cuando se ponía a dar cifras de la mayor parte de cifras, suelen dar muchas veces cifras por edades, los niños, por razas, etc. Al dar las cifras por razas, ella decía que la mayor parte de personas, de niños o adolescentes que sufren explotación sexual, son niños afroamericanos. Y ella, que era afroamericana, decía, ¿y sabéis por qué ocurre esto? Dice, porque nosotros, no se sabe por qué razón, no tenemos la costumbre de hablar con nuestros niños.
no tenemos la costumbre de escucharles, qué es lo que les pasa, y yo automáticamente eso me trasladó a Guinea Ecuatorial. O sea, me trasladó porque sí que es verdad que yo sí que detecto que existe poca comunicación. Existe no sé si es una cuestión cultural, esta de no escuchar lo que tiene que decir un niño, porque parece que lo que tiene que decir un niño es siempre una tontería, o que parece que lo que tiene que decir siempre un niño delante de un adulto es una falta de respeto, como que un niño no puede pronunciarse cuando hay adultos delante, ¿no? Y entonces eso, dije, pues esto hay que intentar solucionarlo de alguna manera. Y al final, digo, pues a lo mejor es una cuestión cultural que incluso los afroamericanos de alguna manera han conservado y se ha quedado en los genes, porque y ella lo decía, y ella es afroamericana, decía, no, es que yo observo que con respecto a otras, ella hablaba sobre todo de afroamericanos y latinos, porque el siguiente número eran latinos. Entonces ella decía que culturalmente parece que esos dos grupos étnicos o raciales en los Estados Unidos tienen poca propensión a comunicarse con los hijos. Aparte de que en muchas ocasiones siempre falta alguno de los padres, en muchas ocasiones faltan los dos padres y son los abuelos los que se ocupan de los niños. Y los abuelos ya sabemos que necesariamente no tienen por qué ser las mejores personas para criar a los niños. Los abuelos están para malcriar a los niños, es lo ideal. Sí, para malcriarlos y que después de malcriarlos un rato los niños vuelvan con sus papás, que son los que los tienen que educar. Porque muchas veces a los abuelos les encuentra en un momento vital diferente, que están más cansados, están a otras cosas y a lo mejor no es lo mejor para... Y entonces ella ha comentado esto. Así que esto me cuadra mucho con lo que tú me acabas de decir. La libertad. El diálogo familiar. El diálogo, y a ver si se deja, porque lo que decía del consenso familiar ahí... que se organice el diálogo familiar es diferente, pero y además encuentras casos en los que cuando tienes ese diálogo con los hijos, la familia también te recrimina, te dices, es que tú les dejas hablar a los niños, es que tú les dejas que te cuenten cosas, pero y claro, que para ellos parece absurdo que en otro momento diga, pero dime, o te quieras ir un momento diciendo, no, tenía que hablar con él, te dicen, pero ¿y cómo es que tienes que hablar con él? ¿Cómo es que tienes que hablar con él? Pues porque es un ser humano y tiene cerebro y tiene voz y tiene opinión. Que cree que no, para el niño no es cuestión de yo dejar, yo dar, yo decir, pero que él no tenga nada que decir, que mucha gente le toca con él, no, tengo que hablar con él, tenía que algo que contarme, tú dices, choca. Es que pues, si la comunicación es unidireccional, obviamente también va a fallar muchas cosas. Va a fallar mucha educación en muchas cosas, y entre ellas la educación. ¿Cómo puedes ser capaz de educar a alguien? Y además lo que me hace mucha gracia es que hay muchas personas que dicen, no, pero es que a mí no me educaron hablando con mis padres. A mí me educaron cuando yo hacía algo malo, a palos, y mira que me ha ido. Yo muchas veces pregunto, ¿y tú cómo sabes que te ha ido bien? ¿Tú cómo sabes que no estás tarado? ¿Cómo sabes que si te hubieran educado de otra manera, no serías un adulto de otra manera? ¿Cómo sabes las pequeñas deficiencias emocionales que tú puedes tener precisamente porque te han educado como te han educado? Algunos piensan que simplemente porque hayan crecido, hayan estudiado y tengan una carrera, ya son seres humanos de provecho. Perdona, no. Los seres humanos pueden ser incluso mejores que eso. Entonces, cuando la gente dice, oye, pues a mí me educaron a palos y mira qué bien he salido, digo, bueno, lo que ha salido bien es una opinión tuya, porque habría que mirar a ver qué entendemos por haber salido bien, ¿no? Entonces, esta costumbre de en cuanto un niño empieza a decir, cállate, no digas tonterías. Aparte de que yo siempre digo, los niños son seres humanos pequeños, no seres humanos tontos. Solamente son más pequeños. Pero un niño cuando dices, cállate, es una tontería, también se siente humillado, se siente ofendido, como tú, igualmente. Lo que pasa es que no sé por qué tenemos a veces esta percepción de que a los niños todo los resbala y que están capacitados para aguantar todo, ¿no? Tanto las palizas como, no sé, los malos modos, como... Es increíble. Y con decir, es un niño ya lo resuelve todo. Es un niño, entonces no siente... No, pero además muchas cosas se resuelven así, ¿eh? Cuando dice, no pasa nada, es un niño. Es un niño, se le pasará. Pero lo que nos olvidamos es que el niño nunca olvida. Ya. Los niños, el niño o como otra persona. Los niños, sobre todo los niños, ¿eh? Fíjate, hazle algo a un niño de 7 años y te aseguro que cuando tenga los 30, cada vez que te vea, esa imagen siempre la tiene en su mente. Este hombre es el que me maltrataba cuando tenía 5, siempre. Por lo menos a mí me pasa. Sí. A mí me pasa y eso es bastante
bastante malo, ¿no? Si tú tienes una imagen de tus padres que siempre te pegan, que te corrigen con paliza, esa imagen nunca a uno se le borra de la mente, aun cuando sea mayor. Pero bueno, son tus padres, ¿qué vas a hacer? Pues bueno. Bueno, muchas pero no veces, es la mejor manera de educar a los muchas veces a los simplemente niños, lo ¿no? solucionamos y yo creo que muchas veces también es como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando lo solucionamos, ¿cómo? Reproduciendo lo mismo con nuestros hijos. Porque yo creo que es una manera que tiene nuestro cerebro de defenderse y decir, bueno, si yo reproduzco esto con mis hijos, de alguna manera estaré legitimando que lo que hicieron mis padres conmigo también estaba bien. Porque a ninguno le gusta saber que sus padres lo hicieron mal con él. Que se equivocaban en algún punto. Entonces, al final dices, bueno, si mis padres lo hicieron así, debe ser que es la manera adecuada de hacerlo. Y si yo lo reproduzco, estoy legitimando a mis padres más todavía y tal. Pues no. No. Hay veces que tenemos que pararnos y decir, vale, yo recibí esto, pero me voy a parar a reflexionar si es lo mismo que tengo que reproducir yo, simplemente porque a mí me ocurrió. No necesariamente significa que sea lo mismo que yo tengo que reproducir. A lo mejor, una vez que he parado y he reflexionado, llego a la conclusión de que sí, efectivamente, debo hacerlo igual que mis padres. O no, voy a adoptar mi propio método. Yo creo que pasar las cosas de generación en generación solamente porque sí, no tienen mucho sentido. Mucho sentido. Y de ahí lo importante del ser humano, mejorar. Intentar mejorar y cambiar las cosas, porque claro, si seguimos manteniendo y nos damos cuenta que a la larga esto no nos ha ayudado mucho, pues lo mejor es intentar cambiar y ya no reproducir lo mismo, sino decir, pues si ellos iban a la derecha, yo intentaré ir de derecha a medio centro, a ver si por la izquierda puedo tirar. Pero no solo por llevar la contraria, no por llevar la contraria, tú has llegado a la conclusión de que debes ir por otro lado. Claro, pero porque a veces nos damos cuenta que determinadas actitudes y sin querer ya se reproduce en la familia, porque ya no era algo individual, sino claro, te casas y luego vuelves a reproducir lo mismo y dices, pero si eso parecía como lo mismo que hacían mis padres. Entonces, de ahí que muchas veces cuando hacemos esa introspección nos damos cuenta que eso no era válido y que esto tampoco les ha ayudado a la gente. Pero de ahí está la importancia que hacer esa reflexión y luego decir, a partir de hoy, intentar, porque mucha gente lo sabe, pero lo sigue reproduciendo, sabe que no es beneficioso, pero lo mantiene allí. Y de la familia, de ahí esos petit comités que se tiene que hacer entre la familia para... Y era bueno, no sé si antiguamente se hacía, me contaron una cosa que hacían a la hora cuando se casaba una mujer, que era, no sé si días anteriores, la familia le reunía a la futura esposa y luego le decía las malas costumbres que ella tenía, que luego cuando se case, que tenga que ver, es una cosa que no lo sabía, pero que no lo había visto o pasar, pero porque no te ha tocado. Entonces dice que lo que hacen es la familia de la mujer, le reúnen los días antes de la boda, que son los rituales que hay que hacer, que es encontrar a la futura esposa y decirle, mira, tienes esa mala actitud, tienes lo otro, que en tu futura familia tienes que mejorar en no ser así, tienes que mejorar en dejar esto, tienes que mejorar en hacer lo otro, tienes que mejorar. Claro, para la futura esposa, dice, a la que le tocó, dice, se pasó todo el día llorando. Hombre, claro. Pero, y luego me pregunté, ¿y no hay nada bueno que se le diga, mantén esta costumbre? Pero dice que le dijeron todo lo malo que hacía ella. Y no le decían, pues, esta es la parte buena, tienes que mejorarla y seguir adelante. Que la pobre pasó. Vamos, que se fue al matrimonio con la autoestima por los suelos. La mejor manera de ir a un matrimonio. Pero yo no sé si eso se hace siempre, no lo sé. Pero cuando me comentaron esto me quedé, digo, Dios. Entonces ya cuando te vas... Es una terapia de choque, pero... Yo no lo veo del todo mal. Brutal. ¿No? No, se puede aplicar a los hombres y a las mujeres. Con la familia del hombre. También se puede hacer. No lo sé. Por eso digo que no lo veo mal. No lo veo como algo malo. Es decir, se puede hacer lo mismo tanto para los hombres como para las mujeres. No sé si lo mismo se hace con los hombres, pero que deberíamos decirles aquellas virtudes que tienen y los defectos que tienen. Evidentemente que en el caso de los defectos que traten de mejorarlo, ¿no? Pero yo también entiendo que las personas no se casan de la noche a la mañana. No. Las personas primero se conocen, se comprometen o lo que sea y programan una fecha de tal. Que tenga que haber un día específico en que te sienten y te suelten. No, quiero decir,
Se puede ir poco a poco, ¿no? Porque ya hace los preparativos un para día te suelto una, otro día te suelto otra, pero definitivamente ya de la sentarte un día, que es algo que humanamente no nos gusta a ninguno. Que son la madre, las tías, la abuela, si hay las amigas, no, las hermanas también. Y que te suelten todo eso. Es que eso es un machaque psicológico. Eso es algo que no nos gusta a ninguno. Yo creo que a todos nos preferimos que a lo largo del tiempo te vayan diciendo poco a poco, un día una cosa, la semana siguiente otra, y así poco a poco, como que no. Pero sentarte un día, y además cuando estás a punto de ir al matrimonio, que se supone que es algo bueno, un momento alegre para ti, se supone, y que te suelten eso y que te vayas a casar psicológicamente machacado. Bueno, quizás es lo que hemos dicho, no, las formas en las que hacemos las cosas quizás son las que pueden hacer que mucha gente discrepe, ¿no? Sí. Pero quizás a lo mejor el fondo no está mal, pero la forma, quizás sí. Y el momento elegido para hacer eso también es muy importante. Y si yo me voy a casar de aquí a 2 días y que me digan esto o no, eso te puede minar la moral, ¿no? Claro. Pero claro, si te lo vienen a decir, si la boda se programa para 6 meses y luego te lo hacen 2 o 3 meses antes, es de que tienes que ir corrigiendo en eso. Me refiero a ambas parejas, a los dos, tanto el hombre como la mujer. Eso hace que, bueno, aunque hayamos vivido en noviazgo durante mucho tiempo, sin embargo, la familia conoce mucho mejor a su miembro. En fin, dice que aunque ya no vas a estar con nosotros, vas a formar tu propia familia, sin embargo, sabemos que tienes ese defecto y esas son tus virtudes que tienes que mantener. Si después mejoras en esto, es importante, pues hay que mejorar. Nunca hay que decirle a alguien pero nunca decirle siempre todos los virtudes, porque eso hay sí que que compensar un poco. Eso sí que es mal, eso sí que no. No vamos, bueno. Que te vas a la boda calentita. Pude decir pero a mí que ya no se me diga nada, ya lo tengo todo visto. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy nuestro tema de la semana. Todavía nos queda mañana. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy jueves. Sí. Todavía nos queda mañana para seguir hablando. Y vamos a pasar al siguiente apartado, que son los titulares de la página web. El primero que hemos seleccionado hace referencia a una actividad del presidente en los Estados Unidos. Bueno, creo que es en los Estados Unidos. Dice, el presidente se reúne con el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos de Estados Unidos. El presidente de la República, su excelencia Obiangema Mazogo, mantuvo un encuentro bilateral en la jornada del 19 de junio en el Departamento de Estado estadounidense, efectivamente, se da en los Estados Unidos, con el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos, Donald Yukio Yamamoto. Siguiente titular hace referencia al INEGE. Bueno, de acuerdo, a la ONU. Guinea Ecuatorial apela al respeto del derecho internacional en cuanto a la situación de Sudán. La República de Guinea Ecuatorial sigue contribuyendo a la búsqueda de la paz, diálogo y seguridad en el mundo con sus aportes en el mayor órgano de decisiones de las Naciones Unidas. En este caso, yo creo que se refiere a la situación concretamente no de Sudán como tal, sino de Sudán del Sur, que es, bueno, por ahora es el que tengo conocimiento que tenga algún conflicto en este momento, ¿no? Algo que haya. Y por último, hemos destacado el seminario sobre validación del compendio de conceptos y variables estadísticos. El 20 de junio tuvo lugar la presentación del seminario sobre validación del compendio de conceptos y variables estadísticos de Guinea Ecuatorial en el Hotel Andachina de Malabo. Bueno, una ceremonia, pues para ampliar un poco más de lo que viene en el titular, una ceremonia en la que dio la bienvenida la jefa de Departamento de Coordinación y Normalización del INEGE, el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Mónica Nchama Mba. Estos son los 3 titulares que hemos seleccionado, pero como les recordamos siempre, pueden acudir a guineaecuatorialpress.com para más información institucional y del país. Dicho esto, vamos a hacer un breve, nos quedan unos minutitos para hacer un breve repaso a lo internacional. Vamos a enlazar primero precisamente con esto de Sudán, cuando Sudán del Sur,
No olvidemos que ahora, a la hora de hablar de Sudán, tenemos que hacer la diferencia porque ya son dos estados diferentes. Lo último que ha ocurrido en esa guerra civil que existe en Sudán del Sur, que después de salir de la guerra para independizarse de Sudán, automáticamente, casi después, entró en esta guerra civil entre su presidente y su vicepresidente. El vicepresidente Machar, que es el que ha pasado a formar parte a ser el líder de los rebeldes, y el presidente Salva Kiir. Lo último que sabemos es que se han reunido en las últimas horas en Etiopía, que va a hacer un poco de mediador para ver si llegan a una solución, a un alto al fuego. Alto al fuego que ya en varias ocasiones se ha producido. Yo creo que el último de ellos se rompió en 2016 aproximadamente. A ver si en esta ocasión podemos conseguir una situación más definitiva, una situación pacífica más definitiva. Pero esto es lo que está pasando en Sudán. Sí, va a ser la primera liga precisamente, también tengo que anotar aquí. Se han reunido ayer en Etiopía, el presidente de Sudán del Sur y su principal líder de la oposición, para intentar llegar a un acuerdo de paralizar ese es lo que estábamos comentando ayer, ¿no? Pero pasa que esos actos, esas actuaciones parece que están sustentadas o financiadas por alguna potencia internacional. De hecho, cuando se produjo la separación, hubo alguna potencia que evidentemente apoyó una parte y se produjo la separación. Entonces, esa potencia a día de hoy también sigue siendo la principal patrocinadora de Sudán del Sur. Entonces, ahora cuando hay refugiados que salen de Sudán del Sur para ir a eso, dicen que no podréis entrar. Es lo que estamos intentando decir ayer. No únicamente hay que mirar el tema de refugiados como un problema que a día de hoy que hay que resolver, sino debemos atacar primero lo que son las causas que provocan esas situaciones. Porque esa mañana escuchamos los informativos, evidentemente esa potencia sí es la principal, que incluso les financia económicamente como repito para siempre, sostener estoy muy de acuerdo con que constantemente hay potencias desestabilizadas, con que constantemente hay productores de armas, que ninguno se encuentra en el continente africano, no se conoce todavía ningún país africano que produzca, que fabrique armas. Obviamente hay personas en el mundo que las fabrican, que están interesadas en que se utilicen y que se compren. Y al margen de eso, yo siempre insisto en que la primera responsabilidad está siempre en los nacionales. La primera responsabilidad, porque al final eres tú el que tiene que pensar que los que van a morir son tus hermanos, tus vecinos, tus amigos, tus paisanos, etcétera, etcétera. A mí, el cuento de que hay personas, que es cierto, que necesitan vender armas y nos instigan, pues chico, no te dejes instigar. ¿Qué pasa? ¿Que los africanos somos más tontos que el resto y no podemos pensar por nosotros mismos? Y ahí somos menos responsables, porque que yo sepa, las personas los que no tienen responsabilidad en una sociedad son o los deficientes mentales, porque tienen algún retraso, alguna deficiencia mental, o los niños. ¿Y los africanos somos todos niños o deficientes mentales? Ay, una reflexión. Bueno, es una reflexión y ahí queda. Ahí queda, pero se tendría que aplicar porque no fabricamos armas. Y ahí queda. Y no somos capaces de cada uno fabricar un arma y guardarla ahí. Claro. Pero no somos ni niños todos ni deficientes mentales. Así que cuando tomamos decisiones, tenemos que también ser capaces de intentar buscar soluciones, o por lo menos dar el golpe de pecho y decir... Evidentemente es todo lo cierto, ¿no? No solamente la culpa la tienen aquellas personas que evidentemente les venden las armas, armas que se compran con recursos públicos, efectivamente, que se pueden destinar porque yo te para recuerdo, mejorar, por ejemplo, que bueno, que no solamente es una cuestión de armas. Te recuerdo que, por ejemplo, en Ruanda, lo que hicieron los Hutus fue dedicar meses y años a ir fabricando y introduciendo poco a poco hachas. O sea, ni siquiera tuvieron que recurrir a ninguna potencia que les vendiera armas. Obviamente luego se utilizaban armas de fuego, pero... hicieron su trabajo. Claro. Entonces, la responsabilidad cae, como bien has dicho, en los propios hijos del continente africano, ¿no? Sí. Deben tomar conciencia de esto y les debe dar incluso vergüenza esas imágenes. Es que yo pienso que nuestro orgullo ya debe ir más allá de
Da vergüenza de que nos estén rechazando en otros continentes, que no podemos entrar. Pero claro, nosotros, a pesar de que tenemos recursos, tenemos todo, pero no somos capaces de hacer que esa situación no se produzca, ¿no? Pero bueno. Otra noticia. Esas dos son de Estados Unidos. Tenía que haber una sea buena. Hay una buena de Estados Unidos hoy. Es una muy buena noticia para las mujeres, sí, porque por lo menos ha ayudado a que se detenga un militar por abusar sexualmente de una menor de edad. E incluso ese policía amenazó a su madre de que si denunciara la situación iba a ser deportada. Bueno, pero ¿por qué llegas a la conclusión de que es una buena noticia para las mujeres? Bueno, para las mujeres, ellos denuncian todos los días el tema del acoso y la violencia sexual. Por lo menos cuando se quita uno más de un violador de la calle, es una buena noticia para las mujeres, ¿no es así? Yo creo que es una buena noticia para todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo para el colectivo femenino. Para toda la humanidad. Bueno. O no, a ver, ¿cómo lo ves? Ese colectivo tendrá padre, tendrá madre, tendrá hermano, tendrá primo, ¿no? Y sí, estarían contentos en que haya un delincuente menos en la calle. Ha sido detenido y está en prisión preventiva. Vale, otra noticia. Otra, cenaste con triunfo. Que creo que va a generar bastante polémica, ¿no? Que va a generar polémica. El presidente Empezamos Trump mal. Ordena al Pentágono a crear un ejército, o por lo menos una fuerza militar en el espacio. Ya lo sabías, ¿no? En el espacio. Sí, en el espacio, sí. Dice que Estados Unidos es la primera potencia mundial. No se puede permitir el lujo de que países que no lo son le adelanten en ese tema. Por ejemplo, el tema de Rusia y China. Entonces, y el Pentágono ha puesto mano a la obra para que Estados Unidos tenga un ejército en el espacio. En el espacio. Vale, pero eso significa que Rusia, Estados Unidos y China tienen a toda su población comiendo todos los días, viviendo en buenas casas, o por lo menos en un techo. Pero él dice que en el espacio también se libran batallas. No, pero en el espacio, ¿te refieres al espacio? Más allá de las tierras, sí. ¿Y ahí qué se va a defender? Pero yo insisto, la tontería de estos países... porque esto cuesta mucho dinero. Mucho. Por eso yo pregunto, ¿tienen a todas sus poblaciones con la sanidad cubierta, la alimentación? No, eso no es parte suya. No es asunto suyo. Bueno, pues bravo por Rusia, China y Estados Unidos. Siguiente noticia. En el espacio. Pues no traigo más. Pero eso es interesante, ¿eh? Sí, mucho. El tema de un ejército en el espacio es interesantísimo. Estoy que no quepo en mí. Bueno, quizás ahora puede parecer una utopía, pero de aquí a 30 o 40 años... Bueno, ¿y por qué no esperamos 30 la gente luchará del espacio. ¿Y por qué no esperamos 30 o 40 años? Y mientras tanto, solucionamos la sanidad, la alimentación, las necesidades del día a día de las personas. Porque total, los extraterrestres, como todavía no quieren dar la cara... podemos esperar un poco, ¿no?, a luchar contra ellos, pero bueno, a lo mejor tienen información privilegiada que nosotros desconocemos. No tenemos. Claro, en cuyo caso ya... Por eso hay que crear un ejército en el espacio. Yo es que no puedo con tanta tontería. ¿Ves, Antonia? Si las presidentes de esos países fueran mujeres, seguro que nos preocuparíamos más en otras cosas. Los hospitales, las escuelas y tal... que luchar en el espacio. Ya, vamos, estoy convencida a un 99,9%. ¿Pero qué dices, Pamela? Si tienes asesores, por favor. Mujeres, si tienen mujeres que le asesoran. Sí, claro, pero no son las que deciden. Pero no deciden. Pero asesoran. No. O sea, tú estás convencido de que es una mujer la que le ha dicho a los presidentes hay que crear que creen un ejército en el espacio. No lo sé, pero si concibió la idea, evidentemente yo creo que debió de pasar por el filtro o por el asesoramiento de sus consejeros, ¿no? Una mujer no hará que crea más ejércitos, yo creo que no. Dirá, habrá niños que he visto muchos que no tienen nada que comer, habrá niños que yo he visto muriéndose porque no tenían cómo arreglársela con la sanidad. Y vamos a mejorar en esto, crear más oportunidades, yo creo. Las mujeres, mira... En el caso te lo estoy presentando de Angela Merkel, que sigue con lo de los refugiados. Ella es la que siempre abre esta mano
aunque luego le salgan otros que no quieran el caso de los refugiados, pero siempre se le ve con esa buena actitud. Y eso que Merkel no ha sido madre, digamos, de tener un hijo, de decir, porque a veces suelen decir que las mujeres cuando no llegan a tener hijos es como si no fuesen madres, pero ella, mira, tiene esa capacidad y tiene otra perspectiva a la hora de desarrollar problemas. Seguro que Merkel no te vendrá con cosas del espacio, ni ha pensado en eso, de crear un ejército en el espacio. Es diferente. Así no, además, con independencia de que sea Merkel o no, Alemania en ese sentido tiene una ventaja y es las sanciones que le impusieron después de las dos guerras mundiales, que les limitaban mucho la inversión y la creación de ejércitos. Y entonces hubo un momento que Alemania dijo, bueno, no nos dejan, no podemos invertir en ejércitos, nos va a dar vamos a invertir en industrialización. Sí. Y así le ha ido a Alemania. Como no tiene muchas tonterías de las que ocuparse, pues... Claro, es así. Pero bueno. Bueno, yo pensaba que la buena noticia que nos ibas a dar de Estados Unidos es que el presidente ha firmado una orden deshaciendo la orden de abril, que se empezó a separar. Sí, que se empezó a implementar en abril, de separar en la frontera a los niños de sus padres. Sí. No tiene carácter retroactivo, significa que los niños que hasta ahora han sido separados de sus padres van a continuar así, y lo que firmó ayer va a afectar a los niños que entren a partir de ahora, a las familias que entren a partir de ahora. Pero debería tener... Pero por lo menos... Algo ya después de tantas... Es que las críticas han ido desde su propio partido hasta su propia esposa, que ha hecho alguna declaración pública criticando la medida. O sea que al final, eso sí, insiste en la mano dura, en la frontera, pero bueno, al menos es que era bastante... Al menos las madres seguirán con sus hijos, pase lo que pase, ¿no? Pero que está bien, pero a pesar de que esta ley que ha hecho ahora, también deberían tener vistas atrás con los otros casos, porque son niños que siguen sufriendo. Yeah. Pero en fin, siempre toda medida es buena. ¿Y Hungría ha aprobado una ley? Bueno. Yo hay días que digo, por favor, que pare el mundo, que yo me bajo, sinceramente. Hungría ha aprobado una ley, su parlamento ha aprobado una ley que penaliza a todas aquellas personas que de alguna manera presten ayuda a un inmigrante ilegal. Sí, sí. Eso es inaudito, no lo había escuchado en mi vida, pero en ninguna parte del mundo. Dios santo, es verdad. Que sí? Hay que bajarse. Hay que bajarse. Eso sí que el mundo ya no nos pertenece. Le deja a uno en estado de shock, sinceramente, sí. cuando... Pero claro, hay que solamente por ser legal. Sí, porque muchas veces... ya no es persona. En todos los países que regulan de alguna manera, todos los países regulan la entrada de... cómo debe ser la entrada de inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en muchos otros países, por lo menos algunos inmigrantes les tenían el beneficio de que entraban a un ciudadano. Nadie le decía con quién puede ser solidario y con quién no. Ya solo faltaría. Que yo creo que es lo que está haciendo Hungría, de dar un plato de comida, llevarte a alguna asociación que te pueda arreglar los papeles, cosas de este tipo, que por lo menos, bueno, si el Estado en el que entras, obviamente por sus propias normas de inmigración, no te puede admitir, pero por lo menos tenías primero un margen de tiempo, una ventana, y luego te encontrabas con personas de a pie. Que te pueden echar una mano. Que te echaban una mano de cualquier manera. Y ahora esas personas no van a poder porque se las están jugando con la ley. Cosa que a mí ya me parece... Porque es decirme con quién puedo ser solidario, y cuándo, cómo y a qué hora. Sí. Me parece increíble. Qué fuerte. Bueno, o sea que nos vamos con la mala noticia. Muy mal. Mañana tendremos que empezar con noticias buenas. Lo dicho, esto es lo que ha dado de por sí a fondo hoy. Y mañana volvemos como todos los días a las 8. Buenos días, gracias.